El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La aldea de Caijín era pequeña, y su vida seguía el paso del tiempo como las olas que besaban la costa, calmada, silenciosa y constante. En sus caminos polvorientos, en sus casas de madera envejecida y tejados de paja, la tradición y la historia se sentían tan presentes como la sal en el aire. Las generaciones de pescadores y navegantes que habían formado el pueblo vivían con la conciencia profunda de que el mar los había engendrado, que el tiempo les pertenecía de una manera que solo los que habían nacido allí podían comprender. Pero para Izanobu, la vida de la aldea se sentía como un peso insoportable, un ciclo del que no sabía cómo escapar. Desde niño, había sido diferente. Mientras otros niños corrían hacia el mar con risas y gritos, Izanobu solía quedarse atrás, observando, como si el agua y el viento fueran elementos que hablaban en un idioma que él no podía entender. El océano, tan vasto y misterioso, parecía para él una gran corriente de vida que lo arrastraba con su inercia, pero él no compartía esa fascinación ancestral. El mar era para él una prisión invisible, un límite que se extendía más allá de lo visible, y que, en lugar de ofrecerle respuestas, solo lo sumía en una inquietud indecible. Los demás pescadores, su abuelo, su padre y su madre, lo veían como una fase pasajera. El mar te enseñará, decía su madre, la voz suave y maternal, pero con una certeza que no dejaba lugar a dudas. La casa de los Izanobu se encontraba a orillas del mar, en el extremo más lejano de la aldea, donde el terreno comenzaba a inclinarse hacia un acantilado que se sumergía en las aguas turbulentas. Era una casa de madera, construida por su abuelo, con las paredes teñidas de un gris sucio que los años habían dejado en ellas. El aire en la casa siempre olía a salitre, y la brisa del océano se colaba por las rendijas, trayendo consigo una sensación de eternidad que, lejos de tranquilizarlo, le causaba una profunda sensación de opresión. Izanobu tenía una habitación en la planta alta, una ventana que daba directamente al mar y que le permitía observar las olas con una mezcla de fascinación y temor. Desde allí, podía ver cómo el agua se extendía hasta el horizonte, un lugar que parecía ser tanto un punto de llegada como un principio, pero que para él era simplemente un vacío insondable. En las noches claras, el sonido de las olas lo acompañaba mientras intentaba dormir. El ruido era constante, como un murmullo que le susurraba algo que no lograba comprender. A veces, se sentaba frente a la ventana, en la penumbra, y dejaba que la vista del océano lo absorbiera. No podía evitar sentirse pequeño frente a ese gigantesco paisaje. La luna, que reflejaba su luz plateada en el agua, parecía un faro distante que lo guiaba hacia un destino del que él no sabía nada. A menudo se preguntaba si alguna vez podría escapar de esa vida, de esa aldea que parecía haber sido diseñada para él, pero que a la vez lo sofocaba. El mundo de Izanobu no se encontraba dentro de los límites de su aldea ni de la costa que lo rodeaba. Desde su infancia, había sentido una fascinación inexplicable por las estrellas.
cuando el sol se escondía tras las montañas distantes y el cielo se oscurecía, Izanobu subía al techo de su casa y se tumbaba a mirar el firmamento. El silencio de la noche, roto solo por el crujir de la madera bajo su peso, era el momento en que sentía la presencia de algo más allá del mundo visible. En la quietud de la noche, podía ver las estrellas brillar, como diminutas chispas de un fuego eterno, y le parecía que, por un instante, todo el universo se alineaba con su alma. Había algo en ese vasto espacio, algo que le hablaba en un lenguaje mudo pero profundo, que lo llenaba de una sensación de ansia por conocer lo desconocido. Su madre, Yasuko, a menudo lo observaba desde la puerta sin hacer ruido. Siempre veía como su hijo, ajeno a las preocupaciones diarias, se perdía en sus pensamientos. Yasuko había aprendido a leer el alma de su hijo, a comprender su silencio y sus dudas. No era que no le importara la vida del pueblo, pero sabía que, en el fondo, Izanobu nunca podría ser uno de ellos. Ella lo sabía, como una madre sabe las inclinaciones de sus hijos, pero nunca presionó. Simplemente le ofrecía lo que él necesitaba: tranquilidad, paciencia y un refugio al que siempre pudiera volver. El padre de Izanobu, Tetsuya, por otro lado, insistía en que su hijo debía entender la importancia del mar, el respeto que se debía a las olas y las mareas. El mar no es solo agua, Izanobu, le decía con voz grave, es la memoria de todos los que vinieron antes que nosotros, y aquellos que vendrán después. Pero, a pesar de su esfuerzo, Izanobu no podía compartir la misma visión. Veía a su padre como una figura que se había sometido completamente a esa vida, mientras él deseaba algo más. A veces, pensaba que su destino no estaba en las olas, sino en las estrellas. Había algo en esas luces lejanas que lo atraía con una fuerza casi irracional. Una tarde, mientras paseaba cerca de los acantilados, sintió un impulso extraño que lo llevó más allá de lo que había recorrido habitualmente. El viento soplaba con fuerza, y el sonido de las olas golpeando las rocas resonaba en su pecho, como un eco lejano. Fue entonces cuando lo vio, un objeto brillando débilmente entre las rocas. Era una brújula antigua, con un diseño intrincado que nunca había visto antes. El metal estaba cubierto de sal y óxido, pero aún mantenía una extraña elegancia. Al levantarla entre sus manos, sintió una vibración sutil, como si el objeto estuviera vivo de alguna manera. Una sensación de inquietud y curiosidad invadió su ser, como si la brújula fuera un llamado a algo mucho más grande que su pequeña vida costera. Izanobu observó la brújula durante largos minutos, preguntándose qué podría significar. No había ninguna razón para que ese objeto estuviera allí, en medio de las rocas, tan apartado de todo lo que conocía. Sin embargo, cuando miró el frente de la brújula, notó algo aún más extraño. La aguja no apuntaba al norte, sino a un punto al sur, hacia el horizonte. Hacia un destino que él no podía identificar, pero que sentía con una certeza extraña. El viento, ahora más fuerte, agitaba las olas con furia, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Izanobu guardó la brújula en su bolsillo y miró hacia el mar. Algo en su interior se había despertado. La vida que conocía parecía haberse desvanecido, y frente a él se abría un nuevo camino, uno que no podía explicar ni comprender, pero que sentía inevitable. Era como si el mar, al igual que la brújula, le estuviera invitando a seguir un rumbo desconocido. De regreso a su casa,
el joven no pudo dejar de pensar en lo sucedido. La brújula, el extraño objeto, y el sur, algo en su interior lo impulsaba a seguir ese camino, aunque no supiera a dónde lo llevaría. Esa noche, al igual que tantas otras, se acostó en su cama, mirando al techo, pero esta vez algo había cambiado. La madrugada llegó con una quietud inusitada, como si la misma aldea hubiera dejado de respirar por un instante. El aire salado del mar, tan familiar, se sentía aún más denso esa mañana, como si el propio océano estuviera aguardando algo. Izanobu despertó antes de que el sol despuntara, y por un breve momento pensó que el día no había llegado aún, que seguía en la calma de la noche. La sensación de pesadez en su pecho no era nueva, siempre había sido la misma. Un peso, una certeza de que su vida no debía continuar como hasta entonces. Se levantó, se vistió con lentitud y, tras una última mirada a la habitación que ya conocía tanto, salió al exterior. El suelo estaba cubierto por una fina capa de rocío, y el horizonte se teñía de un tono rosado pálido mientras el mar, que antes parecía tranquilo, ahora palpitaba con una energía invisible, como si también esperara el acontecimiento que se cernía sobre él. A lo lejos, el sonido del viento entre los árboles del acantilado y las olas golpeando las rocas ofrecían una melodía que Izanobu había aprendido a interpretar a lo largo de los años. Pero esta vez, ese sonido le resultó diferente, más urgente. Su madre aún dormía, y su padre, como siempre, ya estaba en el muelle preparando su bote. Durante los últimos días, Izanobu había sentido una creciente disonancia con las rutinas diarias del pueblo. Aunque lo amaba profundamente, algo en su interior le decía que no pertenecía a ese ciclo. Mientras bajaba hacia la playa, su mente se llenaba de una mezcla de recuerdos y pensamientos dispares. La imagen de la brújula en su bolsillo parecía pesar más que su propio cuerpo, como un símbolo pesado, un objeto que lo conectaba a un mundo ajeno. Al llegar a la orilla, el agua se le acercó con suavidad, casi como si también ella lo invitara a dar un paso hacia lo desconocido. El reflejo del sol naciente se deslizaba sobre el mar, transformándolo en una extensión de oro líquido. Izanobu se arrodilló en la arena húmeda y, por un momento, cerró los ojos. Sintió el viento frío en su rostro y la suavidad de las olas bajo sus dedos, como si la misma naturaleza le ofreciera un abrazo, un consuelo que no podía encontrar en ningún otro lugar. Pero la paz que por un instante lo envolvía fue interrumpida por un pensamiento que lo sacudió con fuerza. Las olas, que siempre le habían parecido tranquilas, ahora parecían una amenaza. Algo había cambiado. Aquel objeto, la brújula, había abierto una puerta, y él no podía volver a ignorarla. El camino que antes parecía claro ahora se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por un laberinto de dudas y deseos inexplicables. En su corazón, sentía la presión del tiempo, ese tiempo que había sido como un océano sin fin, un flujo constante que lo arrastraba sin dejarle opción. Ahora, con la brújula en el bolsillo, sentía que algo dentro de él también se había despertado, algo que nunca había considerado antes, el deseo de huir. De escapar hacia un futuro que solo podía imaginar, y no necesariamente con un destino claro, sino con la necesidad de encontrar algo fuera de los límites que le habían impuesto desde su nacimiento. El sol estaba ahora completamente ascendido, y la luz bañaba la aldea con una suavidad que solo el amanecer podía ofrecer. Sin embargo, la paz de la mañana ya no lo tranquilizaba.
Se levantó y miró hacia el mar, sus ojos fijos en el horizonte, pero no veía la vasta extensión de agua que conocía tan bien. Algo le parecía más grande, más cercano, pero también más lejano, como si la misma distancia entre la aldea y el fin del mundo se hubiera acortado. Las olas ya no eran solo agua. Eran palabras calladas, secretos por desvelar, caminos no recorridos. Decidió regresar a casa antes de que su madre se despertara. Cuando entró, el aroma del arroz recién cocinado le dio una sensación de familiaridad que por primera vez no le trajo consuelo. Como siempre, el sonido de los utensilios de cocina y la quietud de la casa lo rodeaban, pero la realidad de lo que acababa de descubrir lo golpeó con dureza. Estaba atrapado en un lugar que ya no podía entender, un lugar que, si bien amaba, no podía dejar de percibir como una cárcel. Su madre lo observó en silencio, como si hubiera notado el cambio en él, pero sin preguntar. Yasuko tenía la habilidad de leer a su hijo sin palabras, de entender las olas de su alma como si fueran parte del mismo mar que los rodeaba. En la mesa, mientras el aroma del arroz llenaba el aire, Izanobu pensó en cómo su madre nunca le había hablado de sus propios sueños o deseos. Para ella, su vida había sido simple: nacer, crecer, casarse, tener hijos y seguir la tradición. Pero él no podía aceptar esa vida. No podía simplemente conformarse con seguir la corriente, como tantos otros antes que él. «Izanobu, ¿te encuentras bien?», preguntó Yasuko, su voz suave y serena, pero con una nota de preocupación. Él asintió, pero no dijo nada. No había palabras para describir lo que sentía. El peso de la brújula, que descansaba en su bolsillo, parecía aumentar con cada minuto que pasaba, como si el objeto tuviera un poder sobre el que no lograba comprender. Esa noche, mientras todos dormían, Izanobu salió al patio trasero, donde la luna iluminaba el pequeño jardín que su madre cuidaba con esmero. Se sentó en el banco de madera que había sido colocado allí para disfrutar del aire fresco, pero esa noche no era para descansar. La sensación de inquietud era ahora más palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. En su mente, las preguntas comenzaban a acumularse. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué el destino lo había colocado en esta aldea, en esta vida tan ajena a sus propios deseos? Y lo más importante, ¿qué le deparaba el futuro si decidía seguir ese llamado que sentía cada vez más fuerte? La noche avanzaba, y las estrellas brillaban con una claridad que nunca antes le había parecido tan intensa. De repente, el sonido del viento entre los árboles cambió, como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. Izanobu se levantó del banco y, sin saber por qué, comenzó a caminar hacia el mar. La brújula, que siempre había estado en su bolsillo, parecía llamar su atención de una manera inexplicable, como si quisiera guiarlo. Su caminar era lento, pero decidido. No era un impulso, ni una locura momentánea. Era como si todo en él, todo lo que había sido, lo hubiera llevado a este punto, el comienzo de algo que no podía comprender completamente, pero que sabía que debía seguir. Cuando llegó a la orilla, se arrodilló nuevamente, la arena fría contra su piel. Sacó la brújula de su bolsillo y observó cómo la aguja seguía apuntando hacia el sur, hacia el horizonte. La misma sensación lo envolvió, la sensación de que algo lo llamaba, algo lejano y misterioso que solo podía ser descubierto si se atrevía a avanzar. A la mañana siguiente,
El sol ya se alzaba alto en el cielo, bañando de luz cálida la aldea que parecía mantenerse ajena a los pensamientos turbulentos de Izanobu. En su corazón, el mar seguía siendo un eco lejano, una melodía insistentemente presente que lo arrastraba hacia lo desconocido, hacia el susurro del viento que le hablaba en lenguas extrañas. A lo largo de las horas previas, la paz de la aldea había seguido su curso, sin alteraciones, como si el día fuera uno más de los muchos que se habían sucedido en esa pequeña comunidad. Sin embargo, para él, algo fundamental había cambiado. Esa mañana, el aire no se sentía como antes, la tierra misma parecía distinta bajo sus pies. Izanobu se levantó y se preparó para salir, pero, al igual que la noche anterior, un peso lo acompañaba. Había dejado atrás su casa, el jardín y las costumbres, como si ya no fueran parte de su vida. Su madre aún dormía tranquilamente, sin saber que su hijo comenzaba a abandonar, lentamente, la vida que había compartido con ella hasta ese momento. Había tomado una decisión en su corazón, aunque no sabía aún hacia dónde lo conduciría. Se adentró por el estrecho sendero que conducía hacia la playa, el mismo camino que había recorrido miles de veces en su infancia. El mar estaba allí, como siempre, pero parecía distinto. Las olas no golpeaban las rocas con la misma fuerza, no emitían el mismo sonido. Era como si se estuvieran preparando para algo, esperando a que alguien decidiera dar el primer paso hacia lo que les aguardaba. Izanobu podía sentirlo en lo más profundo de su ser. Era como si él fuera ese alguien. Y al mismo tiempo, la sensación de no serlo lo mantenía en vilo. Caminó por la orilla, observando el vaivén del mar y el movimiento de las aves que sobrevolaban el horizonte. Cada elemento de la naturaleza parecía estar en su lugar, pero a él no le importaba eso ahora. No podía dejar de pensar en la brújula, el objeto que había comenzado a ocupar un lugar cada vez más grande en su mente. Sacó la brújula de su bolsillo y la observó nuevamente. La aguja, implacable, señalaba hacia el sur, como si invitara a seguir su curso, como si hubiera algo más allá del océano, algo que su mente no lograba comprender por completo. Se detuvo a orillas del agua y se arrodilló, sosteniendo la brújula entre sus manos con más firmeza de la que pensaba capaz. El sonido del mar seguía en su oído, pero algo había cambiado. Ahora no solo era el sonido de las olas lo que escuchaba, sino algo más, un murmullo sutil, como si el viento estuviera tratando de decirle algo. Intentó concentrarse, cerró los ojos y respiró profundamente. El viento acariciaba su rostro, rozaba sus cabellos con suavidad, y un sentimiento extraño comenzó a invadirlo. Una sensación de que estaba en el lugar adecuado, en el momento exacto. El aire era denso, lleno de significados que él no comprendía, pero que sentía profundamente en sus entrañas. En ese instante, algo inexplicable ocurrió. La aguja de la brújula comenzó a moverse lentamente, a pesar de que no había viento. Izanobu observó con creciente asombro cómo la aguja parecía danzar, no de manera errática, sino como si siguiera una dirección, un curso marcado por algo invisible. La sensación de estar siendo guiado lo invadió completamente, pero al mismo tiempo, una sensación de miedo lo paralizó. El destino parecía alcanzarlo, pero no estaba preparado para ello. Levantó la vista y miró al horizonte, pero no vio más que el mar que se extendía infinitamente ante él, una vasta extensión que parecía no tener fin. Sin embargo,
Algo en su interior le decía que detrás de esa vastedad había algo más. Algo que lo estaba esperando. Algo que él, inexplicablemente, debía buscar. Sin embargo, la duda lo invadió. ¿Qué ocurriría si se adentraba más en el océano? ¿Qué consecuencias tendría para él seguir la llamada del viento? Se levantó de nuevo y comenzó a caminar hacia el borde de las rocas, donde el mar se alzaba en suaves olas que tocaban las piedras con una delicadeza inesperada. Durante un momento, se permitió mirar más allá de lo inmediato, más allá del horizonte que había conocido toda su vida. Y ahí, en ese espacio vacío entre él y el mar, algo comenzó a resurgir en su mente, algo que había olvidado, un sueño lejano, una idea que había tenido de niño, cuando jugaba con sus amigos en la orilla, mirando las grandes velas de los barcos que pasaban a lo lejos, en dirección a un mundo que nunca había visto. El sol brillaba sobre el agua, creando reflejos dorados en el océano, y fue en ese momento cuando, de manera inesperada, una sombra apareció frente a él, cubriendo la luz del sol por un instante. Izanobu miró hacia arriba, y allí, entre las nubes, un águila surcaba el cielo. Era la primera vez que veía a este animal tan cerca, y la sensación que le produjo fue indescriptible. El águila parecía tener un propósito claro, un camino trazado hacia un destino que solo ella conocía. El modo en que planeaba, en silencio, por encima de las aguas, le recordó a Izanobu la brújula. Un símbolo de dirección, de propósito, de movimiento hacia algo más grande. Entonces, el viento comenzó a intensificarse, y la imagen del águila desapareció detrás de las nubes. Izanobu sintió como si su alma misma fuera arrastrada por esa brisa cada vez más fuerte, como si el aire lo empujara hacia adelante, hacia algo que no podía ver, pero que sabía que debía encontrar. El mar rugió con más fuerza, las olas golpearon las rocas, y él se dio cuenta de que estaba solo, más solo que nunca. La realidad de lo que había comenzado a sentir se asentó en su mente con una claridad aterradora. El viento soplaba con furia, y el mar parecía agitarse en respuesta a esa fuerza invisible que se desataba dentro de él. Izanobu sabía que no podía regresar a su vida anterior, no podía olvidar lo que había sentido en ese momento, y mucho menos podía ignorar la brújula que seguía marcando su destino. El sur lo llamaba, y aunque no comprendiera el propósito de esa llamada, no podía resistirse. Con una determinación que lo sorprendió a sí mismo, se volvió hacia la aldea. El camino de regreso parecía más largo de lo que recordaba, pero la sensación de ir a contracorriente ya no lo asustaba. En su interior, algo había cambiado. Izanobu no pudo dejar de pensar en lo sucedido la tarde anterior mientras caminaba de regreso a la aldea. Aunque el sol ya comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas, su mente parecía estar atrapada en una niebla de pensamientos y dudas. La brújula seguía en su bolsillo, como un peso constante que lo conectaba a algo que aún no podía entender. La brújula, esa pequeña herramienta que parecía tan insignificante, ahora era el símbolo de su destino, un destino hacia el sur, hacia el mar, hacia lo desconocido. Al llegar a su casa, el aire dentro era cálido, el aroma de la comida recién preparada por su madre flotaba en el aire, pero Izanobu no sentía hambre. No sentía nada. Su madre, siempre tan atenta, le sonrió al verlo entrar, pero él apenas respondió. Su mente estaba distante, lejos de la calidez de su hogar, como si algo invisible lo empujara hacia otro lugar. ¿Cómo estuvo tu día?,
preguntó su madre, colocando un plato de arroz en la mesa. Izanobu se sentó, sin mirar directamente a su madre. Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo podía decirle que algo dentro de él lo estaba arrastrando hacia un futuro incierto? ¿Cómo explicarle que el mar, la brújula y el viento lo habían marcado de una manera que ya no podía ignorar? Bien, respondió, su voz sonaba más vacía de lo que hubiese querido. Pero las palabras le salieron sin poder detenerlas. La sensación de estar atrapado en una vida que ya no le pertenecía lo ahogaba, como si estuviera caminando a través de un sueño del que no podía despertar. La madre lo miró, percibiendo una extraña desconexión en su hijo, algo que no se podía ignorar. Sin embargo, no dijo nada. En su lugar, ella le acarició el cabello con ternura, como solía hacer cuando era niño. ¿Hay algo que te preocupe?, preguntó con suavidad, sin insistir. Izanobu miró el plato de arroz, pero no pudo comer. Las palabras de su madre se disiparon como el aire, sin dejar rastro. Sabía que debía decirle algo, pero no tenía la valentía de confesarle lo que realmente sentía. La verdad era que no podía soportar la idea de ver la tristeza en los ojos de su madre, de verla perder la esperanza en él. Solo necesito pensar en algunas cosas. Su voz tembló, aunque intentó disimularlo. La madre no insistió, solo asintió y se apartó un poco, dejándolo a solas con sus pensamientos. A pesar de su serenidad aparente, Izanobu sintió una creciente presión en el pecho, como si una puerta estuviera a punto de cerrarse tras él. Sabía que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse, y con ella, todo lo que su madre había hecho por él. La sensación de culpa lo abrumaba, pero al mismo tiempo, no podía dejar de sentir que algo más grande lo llamaba. En su habitación, la noche ya se había hecho presente. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo los ecos del mar. Izanobu cerró los ojos e intentó concentrarse en la sensación de la brisa, pero en su mente las imágenes eran caóticas. El mar, la brújula, las olas, todo se entrelazaba en su cabeza como si fuera un sueño que no terminaba de desvanecerse. De repente, la imagen de su padre apareció en su mente, como una sombra que se proyectaba desde el pasado, un eco lejano. Su padre, un hombre que siempre había estado obsesionado con el mar, con la navegación y las leyendas de aventuras en el océano. Izanobu recordó los días de su infancia cuando su padre le hablaba de los viajes, de los mapas antiguos y de los horizontes lejanos. Su padre había fallecido cuando Izanobu era apenas un niño, pero sus palabras nunca lo habían dejado. Los mares son vastos, hijo, mucho más de lo que puedes imaginar. Y la brújula, esa pequeña aguja, siempre señalará el camino. Pero recuerda, no sigas solo por curiosidad. El mar no perdona, y quienes lo deseen deben estar preparados para todo lo que traerá consigo. Esas palabras, dichas con la voz grave de su padre, resonaron con fuerza en su mente. Izanobu había olvidado su significado hasta ese momento, cuando las palabras cobraban un nuevo sentido. ¿Era el mar lo que su padre había querido que él comprendiera? ¿Era el mar el camino hacia algo más grande, algo más allá de lo que su madre y su vida cotidiana podían ofrecerle? Se levantó de la cama con una resolución repentina. No sabía cómo ni por qué, pero debía seguir el curso del viento, el curso de la brújula. Algo lo impulsaba hacia ese destino del que tanto había oído hablar en la voz de su padre,
pero que nunca había entendido completamente. A la mañana siguiente, después de una noche llena de inquietud y sueños fragmentados, Izanobu salió al amanecer. El mar lo llamaba, pero no solo el mar. Algo más, algo oculto bajo las aguas profundas, parecía estar esperándole. Al llegar a la playa, la brisa del océano le dio la bienvenida. El horizonte se extendía ante él, vasto y lejano. Pero había algo en ese paisaje, algo nuevo que no podía ver, algo que sentía con el corazón. Decidió acercarse a las rocas, donde el agua rompía con fuerza. En ese lugar, el sonido del mar era distinto, más profundo, más intenso. Fue ahí donde algo le llamó la atención, una roca, aparentemente ordinaria, que se alzaba en el agua. No era una roca común. Había algo en su forma, algo que la hacía diferente. Se acercó con cautela, y al tocarla, sintió un estremecimiento en su cuerpo, como si la piedra misma estuviera viva. De repente, la roca comenzó a moverse, deslizándose suavemente hacia el mar abierto, arrastrando consigo una corriente que Izanobu no podía comprender. Aterrorizado y maravillado a la vez, se alejó rápidamente de la roca. El mar, que hasta ese momento había sido simplemente un paisaje familiar, comenzó a cobrar una nueva dimensión ante él. Ya no era solo agua y sal, era un mundo vasto y lleno de misterios, un mundo que exigía ser comprendido. El susurro del viento lo alcanzó nuevamente, más fuerte que antes, y esta vez, el eco del pasado de su padre se entrelazó con él. Los mares no perdonan, hijo. Y si decides seguir este camino, debes estar preparado para todo lo que traiga consigo. Izanobu se quedó allí, mirando el mar, con la brújula apretada en su mano. El viento soplaba fuerte, el mar rugía más allá de las rocas, y él supo, en lo más profundo de su ser, que había tomado la decisión correcta. El día siguiente amaneció con una claridad inusual. Izanobu había pasado la noche en vela, su mente agitada, llena de imágenes de las olas que golpeaban las rocas. El sonido del mar seguía resonando en sus oídos como un canto distante que lo invitaba a un mundo donde él ya no era el mismo. Las palabras de su padre aún flotaban en su mente, junto con la visión de la roca que se deslizaba en el agua, como una señal que se abría paso entre la bruma del pasado. Al alba, se levantó con una sensación de resolución inquebrantable. Había tomado su decisión, aunque no sabía a dónde lo conduciría. El viaje, el mar, la brújula, todo parecía estar orquestado por una fuerza superior, y Izanobu no podía escapar de ella. La idea de regresar a la aldea, de continuar con la vida que conocía, ya no era posible. El mar lo llamaba, pero no solo el mar. Algo más profundo, más antiguo que todo lo que él había conocido, parecía estar esperando que él respondiera al llamado. Esa mañana, el viento era más fuerte que de costumbre, y aunque el sol iluminaba la escena, había una extraña pesadez en el aire. A lo lejos, las olas se alzaban con un ritmo que le resultaba inquietante, como si la propia naturaleza estuviera respirando de manera distinta. Izanobu caminó hasta la orilla, sin saber bien qué buscar, pero con la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento lo había preparado para este instante. Cuando llegó al borde de las rocas, allí donde el mar chocaba con la tierra, se arrodilló y colocó la brújula sobre la arena. Observó su aguja, que parecía moverse erráticamente, incapaz de estabilizarse.
La brújula había sido un regalo de su padre, y él la había llevado consigo a lo largo de toda su vida. Pero ahora, al mirarla, se dio cuenta de que no era solo una herramienta para orientarse. Era un símbolo de algo mucho más grande, algo que él aún no comprendía por completo. De repente, una ráfaga de viento lo alcanzó. No era como cualquier viento que él conociera. Era cálido y cargado de un extraño poder, como si el viento mismo hablara. Izanobu cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la sensación que lo envolvía. Fue entonces cuando escuchó una voz. No era una voz humana, sino un susurro que parecía venir de las profundidades del mar, como si la propia agua hablara a través del viento. Izanobu. El nombre lo recorrió como una corriente eléctrica. Nunca había escuchado algo así. Estaba completamente solo, pero no se sentía solo. Algo o alguien lo observaba desde las sombras del océano. No era una sensación aterradora, sino una de reconocimiento, como si una puerta invisible se abriera ante él, invitándolo a cruzar un umbral desconocido. Se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero no vio nada que pudiera explicar lo que había experimentado. Sin embargo, la sensación de que algo había cambiado era inconfundible. La brújula seguía en su mano, pero ahora parecía haber cobrado vida. La aguja ya no era errática, sino que apuntaba con firmeza hacia el norte. Izanobu no dudó. Debía seguir esa dirección, debía adentrarse más en el mar, más allá de la orilla que conocía. Antes de partir, dio una última mirada a la aldea. Las casas de madera se alineaban en la distancia, pequeños puntos que representaban su vida anterior. La voz del mar, el viento que lo empujaba hacia lo desconocido, lo llenaban de una extraña serenidad. De alguna manera, sabía que nunca volvería a pisar ese suelo, que su destino se encontraba más allá, en un lugar donde el mar se encontraba con el cielo. Durante las horas que siguieron, Izanobu recorrió la costa. Cada paso que daba le parecía más ligero que el anterior, como si el mar lo llamara con una fuerza que no podía resistir. A medida que se internaba en los senderos rocosos, un cambio sutil comenzó a hacerse notar en el paisaje. La vegetación era más densa, las sombras de los árboles parecían moverse al ritmo del viento, y el aroma a sal del océano se mezclaba con los ecos de un bosque antiguo. En lo profundo de la selva, una antigua cueva lo llamó, como si la naturaleza misma hubiera abierto un refugio para él. La entrada era apenas visible, escondida entre raíces y rocas cubiertas de musgo, como si hubiera sido cuidadosamente protegida del paso del tiempo. Sin pensarlo, Izanobu se adentró. El interior de la cueva estaba fresco, pero al mismo tiempo, había algo en el aire que lo hacía sentir extraño, como si el lugar estuviera impregnado con la presencia de algo antiguo y misterioso. Caminó a través de las oscuras galerías, donde la luz del sol no podía penetrar. En su mente, se repetían las palabras de su padre: los mares no perdonan. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué le deparaba realmente este viaje? Pero no pudo dar respuestas. Solo pudo seguir caminando, guiado por una intuición que parecía estar más allá de la razón. El viento volvió a soplar. Esta vez no era solo el viento de la costa, sino un viento interior, un viento que lo llevaba a algo más profundo. De repente, en la penumbra, vio algo. En la pared de la cueva, una serie de símbolos extraños estaban grabados, casi borrados por el paso de los siglos. Izanobu se acercó, tocando las marcas con las yemas de los dedos. Sintió una conexión inmediata, como si esos símbolos formaran parte de él,
como si los hubiera conocido toda su vida. El mar, el viento, la brújula, los símbolos de la cueva. Todo parecía entrelazarse en su mente de una manera que no podía comprender, pero que sabía que tenía un propósito. Era como si el destino hubiera trazado su camino mucho antes de que él siquiera supiera de su existencia. Al tocar los símbolos, una visión fugaz y borrosa apareció ante él, el mar en calma, un horizonte infinito y una figura masculina que emergía de las olas, con los ojos brillando como estrellas. Izanobu retrocedió, sorprendido, pero no sintió miedo. La visión se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero dejó en él una sensación de inevitabilidad. Sabía que tenía que seguir adelante, que no podía detenerse. Había algo más en juego, algo mucho más grande que él, algo que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Siguió caminando por la cueva hasta llegar a una salida que daba directamente al mar. La corriente del océano lo esperaba, el viento lo guiaba, y su destino estaba claramente marcado. Izanobu se quedó allí, observando el vasto océano que se extendía ante él, sintiendo una conexión profunda con algo que no podía explicar, pero que lo llenaba de un propósito inquebrantable. El mar, la brújula y el viento. Todo le hablaba. Y él estaba listo para escucharlos. Cuando dio el primer paso hacia el agua, no sintió miedo ni duda. Solo sintió que estaba haciendo lo que siempre había estado destinado a hacer. La nave que había construido con tanto esfuerzo se deslizó lentamente sobre las aguas del océano, como una sombra silente que desafiaba la fuerza del viento. Izanobu se encontraba de pie en la cubierta, contemplando la vastedad que se extendía ante él, el mar gris y tranquilo bajo un cielo que parecía más cercano que nunca. El horizonte, antes inalcanzable, parecía a su alcance, pero en su interior algo más profundo se agitaba, una sensación que lo mantenía inquieto. El viento que había sido su aliado hasta ahora, parecía susurrarle secretos que él aún no entendía. Todo lo que había vivido hasta ese momento lo había llevado a esta travesía, pero la duda, esa compañera constante, se le colaba por cada rendija de su mente. La nave no era grande, pero estaba construida con esmero. Cada tablón de madera que la componía había sido colocado con la precisión de un artesano, y aunque no tenía las características lujosas de una embarcación real, tenía algo que la hacía especial. Estaba hecha para un solo propósito, para cruzar los mares sin importar el coste. El olor a salitre impregnaba el aire y la sensación de estar alejado de la tierra firme le causaba una ligera opresión en el pecho, como si el océano estuviera observándolo, evaluándolo. Mientras la embarcación avanzaba, Izanobu observaba el vaivén de las olas que parecían susurrarle a la orilla con una voz que lo llamaba sin cesar. Algo en ese movimiento regular le resultaba hipnótico, como si el mar estuviera respirando en su propio ritmo, invitándole a escuchar más allá de lo físico. Había algo en esa quietud tan profunda que le resultaba inquietante. ¿Acaso el mar estaba vivo? ¿Era un ser consciente que observaba cada movimiento? A medida que el viento soplaba, parecía que la respuesta estaba al alcance de su mano, solo tenía que atreverse a tomarla. Esa noche, después de muchas horas de navegación, la oscuridad comenzó a caer como una capa densa sobre la embarcación. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luz de las estrellas, que en otras circunstancias habría sido deslumbrante, se encontraba oculta tras un manto sombrío. El viento había cesado, y el mar, en su quietud, parecía una enorme extensión de agua negra que se extendía hasta donde la vista ya no alcanzaba. Izanobu encendió una lámpara de aceite, la única fuente de luz que había traído con él. La luz titilante proyectaba sombras que danzaban sobre la cubierta,
creando un ambiente de aislamiento y soledad. El silencio era total, un silencio que se sentía pesado, denso, como si todo el universo estuviera suspendido en una espera eterna. En ese momento, el silencio fue roto por un sonido lejano. Era como un lamento, bajo y profundo, como el suspiro de un ser que había sido olvidado por los dioses. Izanobu se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Qué era eso? ¿Un animal marino? ¿Una tormenta distante que aún no había llegado? Pero el sonido no tenía la consistencia de una tormenta. No era el rugido de los vientos ni el estruendo de las olas. Era algo diferente, algo que parecía estar más allá de lo físico, algo que hablaba directamente al alma. El lamento se repitió. Ahora más cercano, como si una presencia desconocida se estuviera acercando a la embarcación. La inquietud se apoderó de él, y aunque el mar estaba en calma, la sensación de que algo oculto se movía bajo la superficie lo invadió por completo. Con una mano temblorosa, Izanobu se apoyó en el timón, mirando hacia la oscuridad que lo rodeaba. De repente, la lámpara parpadeó y luego se apagó, sumiendo la nave en una oscuridad absoluta. El lamento aumentó en intensidad, resonando en cada rincón de su ser. Ya no era un sonido lejano, ahora estaba a su alrededor, envolviéndolo, como si el propio mar estuviera llorando, como si una entidad antigua y olvidada estuviera pidiendo su atención. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero algo dentro le decía que no debía ceder. Este era el momento de enfrentar lo desconocido. Izanobu se levantó con rapidez y caminó hacia el borde de la embarcación. La superficie del mar no mostraba ni rastro del origen de esos lamentos, pero había algo en el aire, algo que no podía comprender. El silencio se hizo aún más profundo, como si todo el universo estuviera esperando que él tomara una decisión. En ese instante, una ola, más alta y potente que cualquier otra, se levantó en la distancia, dirigiéndose hacia la nave. La ola se estrelló contra la embarcación con un rugido ensordecedor, empujándola hacia atrás. Izanobu perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se levantó rápidamente, buscando desesperadamente el timón para estabilizar la nave. A medida que lo hacía, el lamento se transformó en una serie de voces entrelazadas, como si todo el océano estuviera llorando en conjunto. La ola se desvaneció, y el silencio regresó, pero esta vez era más denso, más pesado, como si la naturaleza misma estuviera observando. Izanobu miró hacia el horizonte, donde las sombras del mar y el cielo se unían en un solo todo indescifrable. Sintió que, en ese preciso instante, el océano lo estaba desafiando. Algo le hablaba, algo que había sido olvidado por el mundo y que ahora él debía enfrentar. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos pasaban como horas, y la sensación de estar atrapado en un sueño irreal lo envolvía. Sabía que ya no podía retroceder. El mar había hablado, y él había sido llamado a seguir. No era solo un viaje físico, era un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia los rincones oscuros de la existencia misma. Y sin embargo, a pesar de la incertidumbre que lo envolvía, había algo dentro de él que lo impulsaba a continuar. La certeza de que el mar, en su inmensidad, contenía respuestas que él aún no entendía, pero que un día lo liberarían de los pesares que lo atormentaban. Izanobu se levantó de nuevo, decidido. Tomó el timón con firmeza, mirando al frente,
hacia el infinito mar que lo esperaba. Las voces y lamentos se desvanecieron lentamente, y la embarcación continuó su rumbo en silencio, surcando las aguas oscuras de una noche que no prometía descanso. La oscuridad de la noche continuaba envolviendo la nave, y con cada hora que pasaba, la sensación de lo extraño y lo inexplicable crecía más en el pecho de Izanobu. El mar seguía su curso sin prisa, pero el hombre ya no podía sentirse tan ajeno a la grandeza que lo rodeaba. Cada ola que tocaba la quilla de la embarcación parecía comunicarse con él, y las estrellas que aparecían de vez en cuando en el cielo despejado eran solo destellos en un vasto manto de desconocimiento. La travesía lo había apartado de la tierra firme, y no solo físicamente, sino también de los cimientos de su vida anterior. La fragilidad de la existencia humana se hacía más evidente, como si, al adentrarse en este mar infinito, hubiera cruzado una frontera invisible entre lo conocido y lo olvidado. La nave, que antes había sido su refugio, comenzaba a sentirse como una prisión. Había aprendido a dominar el timón, y la rutina de la navegación, aunque solitaria, lo había sumido en un estado casi meditativo. Pero lo que antes era un océano tranquilo, comenzaba a tornarse impredecible, como si lo que antes parecía un camino recto ahora estuviera lleno de giros y sorpresas. A medida que el día comenzaba a romper sobre el horizonte, Izanobu miró hacia el frente, donde las aguas parecían volverse extrañamente turbias. A lo lejos, una figura comenzó a formarse en la distancia, como una sombra que emergía del mismo océano. Por un momento, pensó que era una ilusión, una respuesta de su mente fatigada, pero la figura persistió, acercándose lentamente, con la elegancia de algo que pertenecía tanto al mar como al cielo. Era una isla. No una isla cualquiera, sino una formación rocosa que se alzaba imponente sobre el agua. La forma de la isla parecía desafiar las leyes de la naturaleza, con picos que se retorcían hacia el cielo, cubiertos de una niebla espesa que parecía no querer disiparse, como si algo guardara un secreto detrás de ella. La isla estaba bañada por una luz extraña, como si la luz misma se viera transformada en una especie de neblina dorada que flotaba sobre su superficie, proyectando sombras alargadas sobre el agua. La visión era tan impresionante como inquietante. Izanobu no sabía qué hacer. El viento había cesado completamente, y la nave, que antes había navegado con facilidad, ahora estaba a merced de la marea. La isla se encontraba a una distancia considerable, pero parecía que todo lo que había conocido hasta ese momento lo había conducido a este lugar. Algo dentro de él lo impulsaba a acercarse. Decidió cambiar el rumbo. No podía ignorar el llamado de la isla. ¿Era un refugio? ¿Un lugar de conocimiento perdido? ¿O acaso era un lugar maldito, donde las leyendas tomaban forma y las historias se volvían carne? A medida que la embarcación se acercaba, el aire se volvía más espeso, más denso, como si la atmósfera misma se hubiera transformado. Los sonidos del océano se desvanecieron, y el único ruido que quedaba era el leve crujir de la madera de la nave y el golpeteo del agua en los bordes del casco. El silencio era abrumador, pero al mismo tiempo, lleno de promesas y misterios. La isla, al acercarse, se mostraba aún más extraña. Las rocas que la componían tenían formas que no podían ser descritas, como si el tiempo hubiera moldeado la tierra de una manera que no era humana, como si la misma naturaleza hubiera decidido crear algo diferente. Algo que no debía existir. Las sombras en las rocas parecían moverse,
pero no había viento. Cada rincón de la isla irradiaba una energía que Izanobu no comprendía, pero que sentía intensamente en su piel. La nave tocó la orilla con suavidad, como si la isla misma la hubiera recibido, la aceptara. Izanobu se levantó del timón, observando la costa. No había señales de vida, pero la isla estaba demasiado perfecta para ser deshabitada. Había algo en ella, una presencia, un espíritu que estaba más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Decidió bajar de la embarcación, tomando solo lo esencial, su mochila, una linterna y una pequeña daga que había traído por precaución. A medida que caminaba por la orilla, el suelo bajo sus pies crujía con un sonido extraño, casi como si fuera un material que nunca antes había tocado. El agua estaba inmóvil, y en lugar de reflejar el cielo, reflejaba una neblina dorada que parecía haber sido vertida sobre la superficie del mar. Un escalofrío recorrió su espalda mientras sus pasos se adentraban en la isla. Al caminar, observó que no había huellas, ni animales, ni vida alguna. La isla parecía viva, pero estaba vacía, como si fuera una entidad que existía solo para aquellos que estaban destinados a encontrarla. A medida que se internaba más en la isla, los árboles comenzaron a aparecer. Pero estos no eran árboles comunes. Sus troncos eran de un color negro azabache, y sus hojas, en lugar de ser verdes, eran plateadas, brillando débilmente incluso sin la luz del sol. Las ramas se retorcían hacia el cielo, como si intentaran alcanzar algo que estaba más allá de ellos, algo que no se podía ver. La atmósfera aquí era aún más densa, como si el aire estuviera cargado con una energía que no era natural, que desbordaba las leyes de la naturaleza que Izanobu había conocido. Sin embargo, algo lo impulsó a seguir adelante. Cada paso lo acercaba más a un destino que no comprendía, pero que sentía inevitable. Algo en lo profundo de su ser le decía que estaba destinado a estar allí, que este viaje, este encuentro, había sido predestinado. No podía detenerse ahora, no cuando el destino lo había llamado de una manera tan clara y sin posibilidad de retorno. Al llegar a lo más profundo de la isla, se encontró frente a una entrada tallada en una roca gigantesca, una puerta que parecía haber sido esculpida por manos de un ser antiguo. Un ser que había conocido secretos más allá de la comprensión humana. La entrada estaba decorada con símbolos que Izanobu no pudo reconocer, pero que le parecían familiares, como si algo en su interior estuviera intentando recordarle algo que había olvidado. Decidió entrar. Dentro, la oscuridad era absoluta. No había ventanas, ni aberturas por donde pudiera filtrarse la luz. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo en el aire parecía iluminar el camino. No era luz en el sentido físico, sino una presencia cálida y suave que lo rodeaba, guiándolo en su viaje. El espacio era vasto, y la sensación de estar siendo observado crecía con cada paso que daba. Y aunque no podía ver nada, algo le decía que no estaba solo. Izanobu permaneció allí, en el umbral de la entrada, con su corazón palpitante y su mente abrumada por la magnitud de lo que acababa de experimentar. La figura brillaba ante él, completamente silenciosa, sin moverse, pero claramente consciente de su presencia. El aire estaba cargado de una sensación indescriptible, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si la realidad y la fantasía se hubieran fusionado en ese instante. Todo lo que había experimentado hasta ahora, las olas, el mar, la nave, la isla misma, parecía llevarlo hasta este momento,
a esta confrontación silenciosa con lo desconocido. La figura, aunque humana en su forma, no parecía tener características completamente terrenales. Su piel, de un tono plateado como la luna, reflejaba la luz que emanaba de las profundidades de la isla. Sus ojos, grandes y de un azul tan profundo que casi parecía negro, lo observaban fijamente. No había boca, ni nariz, ni otros rasgos visibles, solo los ojos, que eran todo lo que parecía importar. Izanobu dio un paso hacia adelante, como si una fuerza invisible lo impulsara. A pesar de la tensión que sentía, no experimentaba miedo. Era un temor distante, casi abstracto, como si la isla misma lo hubiera absorbido en su misterio y ahora estuviera aguardando algo de él, algo que él aún no comprendía. De repente, la figura se movió. Un solo movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que el aire a su alrededor pareciera vibrar con energía. Lentamente, la figura levantó su brazo, extendiéndolo hacia un lado, señalando algo en la oscuridad del pasillo que se extendía hacia la profundidad de la isla. No había palabras, no había gestos complicados, solo esa mano que lo invitaba a seguir. Izanobu, sin poder resistir la fuerza de esa invitación, avanzó. Cada paso parecía llevarlo más adentro del corazón de la isla, un lugar que no era simplemente un espacio físico, sino un umbral hacia una comprensión más profunda de sí mismo, del universo, de lo que había estado buscando durante toda su vida. Cada rincón de esa isla parecía susurrar secretos que estaban más allá de la razón, más allá de lo que los ojos podían ver. La oscuridad continuó envolviendo su camino, pero ahora parecía más una guía que una barrera. La figura de la entidad seguía adelante, siempre un paso por delante de él, pero nunca separándose lo suficiente como para perderse de vista. El pasillo se ensanchó a medida que avanzaban, y pronto Izanobu se encontró ante una inmensa cámara que parecía ocupar toda la isla, una caverna natural cuya forma no obedecía a ninguna ley conocida. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de extraños grabados, símbolos que Izanobu no reconocía pero que sentía que deberían significar algo profundo. Los símbolos se entrelazaban, formando patrones que se repetían en formas espirales, que parecían moverse como si tuvieran vida propia. El suelo estaba cubierto de un tipo de musgo brillante, que emitía una suave luz verde, iluminando la caverna con una calidez etérea. Pero lo que más lo asombró fue lo que estaba en el centro de la cámara, un gran pedestal de piedra, con una estructura de metal que parecía resonar con una energía propia. Encima de ese pedestal había una esfera luminosa, flotando en el aire, como suspendida en un delicado equilibrio entre lo tangible y lo intangible. La esfera era de un blanco resplandeciente, pero contenía dentro de sí una serie de colores en constante cambio, que se movían de forma armoniosa, pero impredecible. En su interior, Izanobu juró ver figuras danzando, sombras que se entrelazaban, luces que se expandían y contraían, como una representación de algún tipo de flujo cósmico. La figura plateada, que hasta ese momento había estado guiando su camino, se detuvo frente al pedestal. No hizo ningún gesto más, pero Izanobu sabía lo que debía hacer. Era como si todo el peso de la isla, del mar, del tiempo, estuviera empujando hacia este momento, hacia este pedestal. Algo en su interior lo impulsaba a tocar esa esfera, a acercarse y comprender lo que representaba. Con una mezcla de temor reverente y determinación, Izanobu se acercó a la esfera. Mientras lo hacía,
las sombras en la cámara parecieron volverse más densas, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Podía oír su respiración, que se volvía más pesada con cada paso. Cuando estuvo a solo unos centímetros de la esfera, una sensación de vértigo lo invadió, como si todo lo que conocía estuviera a punto de desmoronarse. Pero no pudo detenerse. Su mano, casi de manera instintiva, alcanzó la esfera, y cuando sus dedos rozaron su superficie, una energía inmensa lo recorrió. La luz de la esfera explotó en un resplandor cegador, y Izanobu se sintió arrastrado hacia adentro, como si fuera absorbido por la propia esencia de la luz. No podía ver nada, solo la sensación de estar flotando en un espacio que no tenía forma, sin tiempo, sin principio ni fin. Era un vacío, pero un vacío lleno de algo inexplicable, algo que lo invadía hasta lo más profundo de su ser. Y entonces, las visiones comenzaron. A través de los destellos de luz, Izanobu comenzó a ver imágenes, fragmentos de vidas, de historias que no eran suyas, pero que parecían pertenecer a alguien más. Vio ciudades antiguas, llenas de templos imponentes y calles desiertas. Vio figuras humanas, seres que se movían con una gracia que parecía irreal, vestidos con ropas que no pertenecían a ninguna era que él conociera. Viendo más allá de la superficie de las imágenes, pudo sentir que esas personas no eran solo personajes de un pasado lejano, sino que eran como fragmentos de su propia alma, fragmentos de algo que él había olvidado. En esos momentos, la conciencia de Izanobu se expandió más allá de los límites de su cuerpo, y comprendió que la isla, la esfera, todo lo que había experimentado hasta ahora, no era un accidente. No era algo que pudiera explicarse en términos humanos. Era un lugar de conocimiento perdido, un puente entre los mundos, entre las dimensiones, entre las vidas. Los grabados en las paredes de la cámara comenzaron a cobrar vida ante sus ojos, y las figuras plateadas, que antes solo se veían como sombras, ahora tomaban forma y color. Eran seres que habían viajado entre los mundos, portadores de sabiduría que se había perdido en el tiempo, pero que había estado esperando ser encontrada, esperando ser comprendida. Ellos, como Izanobu, eran buscadores, viajeros del alma y del cosmos. En ese momento, comprendió la verdad. No solo estaba en la isla porque había navegado hacia ella, él había sido llamado a ella. La isla no era solo un lugar físico, era un umbral, un punto de conexión entre mundos. Y él, como todos los que habían estado allí antes que él, debía desvelar su misterio, comprender su naturaleza y seguir adelante. La esfera, tan luminosa y tan llena de secretos, dejó de brillar por completo. El resplandor que antes inundaba la caverna desapareció, pero algo en su interior siguió latiendo. No era luz, ni sombra, ni sonido, sino una sensación extraña, una vibración en el aire que lo rodeaba, como si el mismo espacio estuviera respirando con él. Izanobu, ahora inmóvil, sintió como el conocimiento fluía en su interior, como si las respuestas a todas sus preguntas se estuvieran revelando, pero al mismo tiempo se desvanecieran tan rápidamente como llegaban. Su mente se expandió más allá de los límites de su cuerpo, y el tiempo ya no parecía existir. El aire en la caverna ya no estaba frío ni cálido, solo era, y él estaba allí, en ese mismo instante eterno. ¿Qué sucede ahora?, pensó, aunque no era él quien preguntaba. Era el alma de la isla, el alma de la esfera, las sombras que lo observaban desde los rincones de la cámara. Algo en su interior, como un susurro lejano,
le indicó que todo aquello que había vivido hasta ese momento era solo una preparación, una iniciación hacia lo que realmente debía comprender. El pasado, el presente, el futuro, todo se entrelazaba en una sola realidad, una realidad que él ahora debía aceptar, pero que aún no podía comprender por completo. En su mente empezaron a aflorar recuerdos de su niñez, recuerdos distantes que pensaba haber olvidado. Recordó a su madre, su rostro sereno y cálido, los cuentos que le contaba antes de dormir, historias sobre la eternidad y la conexión de todo lo que existía. Recordó las largas tardes en la orilla, mirando el mar, escuchando los ecos de las olas y pensando en lo inalcanzable que parecía el horizonte. Recordó cómo, siendo niño, sentía que las estrellas hablaban con él, como si el universo entero fuera una gran conversación sin fin. Y entonces, en medio de esa marea de recuerdos, vio una figura. Era la misma figura plateada que había visto en la entrada de la isla. Pero esta vez, no estaba distante ni silenciosa. Estaba frente a él, completamente tangible, como si todo lo que él había experimentado en el espacio entre lo real y lo intangible se hubiera materializado en esa entidad. No era un ser humano, ni una criatura de carne y hueso, sino algo más, algo que no pertenecía a ningún lugar conocido. Izanobu, dijo la figura, su voz suave como el susurro de la brisa nocturna, has cruzado el umbral. Lo que ves ahora es un eco del pasado, un reflejo de lo que estaba oculto. Pero debes recordar que todo lo que percibes aquí no es solo lo que fue. Este es un lugar de transformación, y cada paso que das te acerca a comprender lo que aún está por venir. Izanobu no pudo hablar. Su garganta estaba seca, y el peso de esas palabras lo ahogaba. La figura lo observó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. Eres el último de los buscadores. Aquellos que han venido antes de ti, quienes también cruzaron este umbral, dejaron huellas que solo tú puedes descifrar. Pero hay algo más, algo que debes saber. La isla no te ha elegido por casualidad. Tampoco el mar ni las estrellas. Este es un ciclo que comenzó mucho antes de tu tiempo, mucho antes de que tú nacieras. Izanobu, ahora completamente atrapado por la mirada de la figura, sintió que su alma se elevaba, llevada por esas palabras que resonaban dentro de él como un eco de algo muy antiguo, algo que no entendía por completo. Las olas del mar se levantaron en su mente, golpeando las rocas con una furia y una pasión que lo desconcertaron. El ciclo. ¿Qué ciclo? ¿Qué significaba todo esto? Lo que estás por descubrir, continuó la figura, es que el pasado y el futuro son dos caras de la misma moneda. Aquí, en esta isla, la línea entre ambos es difusa. Los que han estado aquí antes de ti dejaron mensajes, huellas, pero también dejaron fragmentos de sí mismos. Fragmentos que tú deberás juntar para comprender la totalidad de lo que eres. En ese momento, la caverna empezó a cambiar. Las paredes de roca que antes parecían fijas y eternas comenzaron a moverse, a deformarse, como si la isla misma respirara. Los símbolos grabados en ellas brillaron con un resplandor plateado, y las figuras representadas en los grabados comenzaron a cobrar vida. Seres de formas inusuales, como criaturas hechas de luz y sombra, se alzaron de las paredes y comenzaron a flotar en el aire, danzando a su alrededor. Izanobu, sin saber qué hacer, se quedó quieto, mirando a su alrededor con asombro. Nunca había visto algo tan desconcertante,
tan sobrecogedor. Las figuras no tenían cuerpo, ni rostro, ni forma definida, pero su presencia era palpable, como si fueran parte de su propio ser, como si hubieran sido invocadas por su conciencia. Estos son los ecos del pasado, dijo la figura, como si leyera los pensamientos de Izanobu. Ellos te guiarán, te mostrarán lo que debes comprender. La isla es más que un simple lugar. Es una puerta, un crisol. Y tú eres quien debe cruzarla. Las figuras danzaron alrededor de él, moviéndose con una gracia que no parecía humana. Cada una de ellas emitía una luz tenue, y mientras se movían, sus luces creaban patrones que Izanobu no podía comprender, pero que sentía que tenían un propósito. Era como si, al mover sus cuerpos etéreos, las figuras estuvieran dibujando algo en el aire, algo que solo él podría entender si era capaz de escuchar el lenguaje que aquellas luces susurraban. A medida que el tiempo pasaba, Izanobu comenzó a sentir que las respuestas a sus preguntas estaban al alcance de su mano, pero seguían siendo esquivas, como si no fuera el momento adecuado para comprenderlas. Sin embargo, había algo que sí entendía con claridad: la isla no lo había elegido por casualidad. No era solo un explorador, un visitante más. Él era parte de algo más grande, de algo que había estado en movimiento mucho antes de su nacimiento. La figura plateada observó su silencio y, en un movimiento fluido, extendió su mano hacia él. Sin palabras, como si se tratara de una solicitud sin necesidad de explicación, la figura lo invitaba a seguirla, a dar un paso más en el camino que lo aguardaba. Izanobu, aunque lleno de dudas, sintió una conexión profunda con la figura, una conexión que lo impulsó a seguir adelante. Con un último vistazo a las figuras danzantes que aún flotaban en el aire, dio un paso hacia ella. La isla parecía haberse detenido, pero él sabía que había más por descubrir, más por comprender. El paso que dio Izanobu al acercarse a la figura plateada no fue como un simple movimiento físico, fue como atravesar un umbral invisible, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. La caverna a su alrededor comenzó a desvanecerse, pero no en el sentido común de la palabra. No se desintegró, ni se deshizo, sino que se transformó, como si cada rincón de ese espacio estuviera siendo tocado por una mano invisible que lo reconfiguraba, como el pincel de un artista que da forma a su visión. Las paredes de piedra se disolvieron en una neblina suave y plateada, que parecía fluir como agua, envolviéndolo en un abrazo cálido y sereno. Izanobu, aún incapaz de comprender todo lo que estaba sucediendo, sintió que el espacio a su alrededor se expandía y comprimía simultáneamente, una sensación vertiginosa que le desbordaba los sentidos. La figura plateada frente a él se desvaneció también, pero su presencia permaneció, como un faro brillante en la distancia, llamándolo. La neblina comenzó a tomar forma, y ante él apareció una escena que lo dejó sin aliento. Ya no estaba en la caverna, sino en una playa desierta, bañada por una luz suave y dorada. El mar frente a él era tranquilo, casi inmóvil, y las olas se deslizaban hacia la orilla en una serenidad infinita. La playa se extendía hasta donde el horizonte se perdía en la neblina, pero había algo profundamente familiar en ese lugar, como si ya lo hubiera visto, o quizás como si perteneciera a un tiempo mucho más antiguo que él mismo. Izanobu dio un paso hacia la orilla, y al acercarse, sintió que algo dentro de él comenzaba a despertarse, como si esa escena estuviera conectada con lo más profundo de su ser, con algo que había estado oculto y que ahora empezaba a salir a la luz.
Su alma se sentía extraña, como si fuera una continuación de esa misma playa, de esa misma luz suave, y al mirar el mar, algo dentro de él le susurraba que todo tenía un propósito que aún no podía ver con claridad. Se agachó y sumergió los dedos en la arena. Esta no era arena común, era cálida, húmeda, y al tocarla, Izanobu sintió que su conexión con la isla se hacía más fuerte. La arena parecía moverse bajo sus dedos, como si estuviera viva, como si fuera consciente de su presencia. A medida que observaba la vasta extensión de la playa, notó figuras moviéndose entre las olas, formas apenas visibles en la distancia, como sombras danzantes que jugaban con las olas y las llevaban de un lado a otro. Cada una de estas figuras emitía una luz tenue, como reflejos de la luna, pero la luz no era simple, tenía una calidad trascendental, como si emanara de algo mucho más allá de lo físico. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Izanobu cuando se dio cuenta de que esas figuras no eran simples sombras. Eran los ecos de lo que había experimentado en la caverna, seres cuya existencia trascendía lo tangible. Ellos lo observaban desde lejos, pero sin la amenaza de una presencia intrusiva. Estaban allí, en ese mar, flotando entre las olas y el viento, como si aguardaran algo. Izanobu sintió un impulso de caminar hacia ellas, como si algo lo guiara, como si el mismo mar le hablara y le indicara el camino. Pero, antes de que pudiera dar un paso, una voz lo detuvo. «No vayas aún», dijo una voz suave, etérea, pero llena de autoridad. Era la misma voz que había escuchado en la caverna, aquella que pertenecía a la figura plateada, pero esta vez sonaba más cercana, como si proviniera de los mismos vientos que acariciaban su rostro. Izanobu se giró rápidamente, buscando el origen de la voz. La figura plateada apareció nuevamente, ahora más clara, más definida, como si los límites entre lo espiritual y lo físico se estuvieran disolviendo aún más. La figura sonrió levemente, una sonrisa llena de misterio y sabiduría. Este lugar, continuó la figura, es un reflejo de lo que has vivido, de lo que has soñado, y de lo que aún debes llegar a ser. Es una manifestación de tu propia alma, un eco del pasado que se proyecta hacia el futuro. No es un sueño, pero tampoco es completamente real. Es, de alguna manera, ambas cosas. Izanobu la miró confundido, sin saber qué responder. Todo a su alrededor le parecía una ensoñación, pero la sensación de que había algo real, algo fundamental en ese lugar, lo mantenía alerta. La figura parecía leer sus pensamientos, pues continuó sin esperar a que él hablara. Cada uno de los buscadores que ha venido antes de ti ha tenido que pasar por este lugar. Pero este viaje no es solo sobre lo que puedes ver. Es un viaje hacia lo más profundo de tu ser. El mar, la arena, las figuras en las olas, todos son aspectos de ti mismo, fragmentos de tu existencia que te llaman. Y solo cuando aprendas a escucharlos, podrás comprender lo que debes hacer. Izanobu tragó saliva, sintiendo como una corriente profunda lo arrastraba. Algo en su interior le decía que la clave para comprender todo lo que estaba sucediendo no era analizarlo con la mente, sino experimentarlo con el corazón. Pero, ¿cómo puedo entender lo que está sucediendo?, preguntó, su voz temblorosa. La figura plateada extendió una mano hacia él, y de sus dedos brotó una luz suave que iluminó todo a su alrededor. La luz bañó la playa, las olas, las figuras danzantes, y de repente, Izanobu entendió. No fue un pensamiento claro,
no fue una idea repentina, sino una sensación de unidad con todo lo que lo rodeaba. La arena bajo sus pies ya no era solo arena, era parte de él. Las olas que rompían en la orilla no eran solo agua, sino un reflejo de sus emociones y pensamientos más profundos. Y las figuras en el mar, aquellos seres que se deslizaban entre las olas, representaban las voces de su pasado, los susurros de los recuerdos olvidados que estaban a punto de resurgir. En ese momento, Izanobu comprendió que su viaje no era solo hacia la isla, ni hacia el futuro. Era un viaje hacia sí mismo, hacia la comprensión de su propia existencia, de lo que significaba ser parte de ese vasto universo. Todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había aprendido, había sido solo un preludio para este momento. Un momento en el que todo se uniría, en el que el pasado y el futuro se encontrarían. La figura plateada lo miró una última vez y, con una suave inclinación de cabeza, se desvaneció en la luz que ella misma había creado. Izanobu, ahora solo, se quedó frente al mar, mirando las olas que seguían su curso. El sol ya se había hundido en el horizonte, dejando que la noche tejiera su manto de sombras suaves, cuando Izanobu se levantó del suelo arenoso y comenzó a caminar, sin rumbo fijo pero con un propósito claro en el corazón. La revelación que había experimentado en la playa no había hecho más que abrir una puerta en su alma, y él sabía que debía seguir adelante, sin mirar atrás, sin aferrarse a la seguridad del pasado. Algo en su interior le decía que la isla tenía mucho más que ofrecerle, que aún no había visto todo lo que debía entender. Mientras sus pasos lo llevaban más adentro de la isla, la atmósfera parecía transformarse a su alrededor. El aire ya no era el mismo, se volvía denso y fresco, impregnado con un aroma a tierra húmeda y vegetación antigua. Las sombras de los árboles crecían de una forma extraña, alargándose y entrelazándose como si intentaran tocarse unas a otras. El viento, que antes había sido suave y calmado, ahora traía consigo susurros, voces bajas que se perdían en la espesura del bosque. Este lugar era muy diferente a la playa. El terreno era irregular, cubierto de raíces que emergían de la tierra y se extendían como dedos largos, enredándose entre sí. Las hojas de los árboles, grandes y oscuras, parecían observarlo, moverse en un lento y casi imperceptible susurro, como si el mismo bosque estuviera respirando. El camino, si es que había uno, se desvanecía y se retomaba en la maleza, creando un laberinto natural que parecía no tener fin. Izanobu continuó caminando, guiado por una sensación que no podía definir del todo. Sentía una presión suave sobre su pecho, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia adelante. Cada paso parecía llevarlo más profundo en el corazón de la isla, hacia un destino que, aunque desconocido, se sentía inevitable. Las sombras del bosque comenzaron a cambiar. De vez en cuando, creía ver figuras que se deslizaban entre los árboles, como si algo lo estuviera observando. Se detenía, se giraba rápidamente, pero no veía nada. Solo el viento moviendo las hojas, y la sensación de ser observado se desvanecía tan rápido como llegaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, Izanobu no podía evitar sentir que la isla tenía secretos que aún no le había revelado, y que tal vez los árboles, el viento, la tierra misma, estaban esperando algo de él. Algo que él debía descubrir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro. Este no era como los otros lugares que había atravesado en la isla. El aire aquí era más fresco,
casi húmedo, y el silencio que lo rodeaba era tan absoluto que casi podía oír el latir de su propio corazón. En el centro del claro había un círculo de piedras, grandes y lisas, dispuestas de una manera que parecía intencionada. Algunas de las piedras estaban cubiertas por musgo y líquenes, pero había una que destacaba, una piedra más grande que las demás, ligeramente elevada del suelo, con una superficie pulida y brillante, como si hubiera sido trabajada por manos invisibles. Izanobu se acercó a la piedra con cautela, pero también con una extraña necesidad de saber qué significaba. La tocó, y en ese momento, una sensación profunda de resonancia recorrió su cuerpo. La piedra vibró ligeramente bajo sus dedos, y las sombras del bosque, que antes se mantenían en silencio, comenzaron a moverse más intensamente. La temperatura del aire descendió, y de entre los árboles comenzaron a emerger formas sombrías, figuras que parecían ser parte del mismo paisaje, como si se desvanecieran y aparecieran con cada movimiento del viento. «Has llegado», dijo una voz suave, pero llena de una calma inquietante. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Izanobu dio un paso atrás, su cuerpo tenso, mientras sus ojos recorrían el claro en busca de la fuente de esa voz. De entre las sombras, apareció una figura. Era alta, con una presencia imponente, pero a la vez etérea. Su cuerpo parecía estar formado de sombras y luz, una mezcla de elementos que desafiaban la lógica de lo físico. La figura se acercó lentamente, sin prisa, y su rostro, aunque difuso, parecía familiar, aunque Izanobu no podía identificarlo. La figura se detuvo frente a él, y con una mirada profunda y sabia, habló. «Este es el bosque de los ecos olvidados. Aquí habitan los recuerdos perdidos de todos los que han caminado antes que tú. Son ecos de los que se han ido, pero también son fragmentos de ti mismo. Las respuestas que buscas, las preguntas que aún no sabes que tienes, están aquí, flotando entre estos árboles, esperando ser descubiertas». Izanobu no sabía qué decir. El aire en el claro era denso, como si estuviera cargado de algo antiguo, algo pesado que amenazaba con aplastarlo. Pero había algo reconfortante en esa presencia, algo que le daba la sensación de que no estaba solo, de que su destino estaba entrelazado con el de todos los que habían estado allí antes. Sin embargo, la sensación de inquietud seguía estando presente, como si una parte de él aún no pudiera aceptar completamente lo que estaba viviendo. ¿Qué son esos ecos?, preguntó finalmente, su voz temblando levemente. La figura sonrió, aunque su rostro seguía siendo impreciso. Son fragmentos de los momentos no vividos, de las decisiones no tomadas. Son las posibilidades que se han desvanecido y que han quedado atrapadas en este lugar. Aquí no solo habitan los recuerdos, sino los caminos no seguidos, las vidas no vividas. Aquí podrás ver, si lo deseas, los reflejos de lo que pudo haber sido, pero también las advertencias de lo que podrías llegar a ser. Izanobu sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de la figura retumbaban en su mente, pero no lograba comprender por completo su significado. Sin embargo, una parte de él, esa parte que lo había guiado hasta aquí, entendió que algo importante estaba a punto de ocurrir. La figura extendió la mano hacia él, invitándolo a acercarse a la piedra central. Si deseas conocer la verdad, si quieres entender el propósito de este viaje, debes mirar dentro de la piedra. Lo que verás allí no es lo que esperas,
pero es lo que necesita saber. Izanobu dudó por un momento, pero su curiosidad y la sensación de que todo esto tenía que ver con su destino lo impulsaron a actuar. Se acercó lentamente a la piedra, y al tocarla, la superficie comenzó a brillar con una luz plateada. En ese instante, todo a su alrededor se desvaneció, y la realidad se distorsionó. Lo que vio fue un caleidoscopio de imágenes, momentos de su vida, fragmentos de recuerdos que no sabía que tenía, y figuras desconocidas que se deslizaban entre las sombras. En esos destellos fugaces, Izanobu vio su propia vida y todas las vidas que se habían cruzado con la suya. Vio los caminos que había tomado, pero también aquellos que había dejado atrás. Y mientras las imágenes giraban y se desvanecían, una pregunta comenzó a emerger, clara y profunda en su mente. ¿Qué significaba todo eso? Las respuestas no llegaron con facilidad. No hubo palabras, ni revelaciones inmediatas, pero algo dentro de él sabía que había tocado algo profundo, algo fundamental. El bosque de los ecos olvidados había comenzado a hablarle, y aunque no entendiera todo, ahora sabía que el viaje que había comenzado en la isla no solo era físico, sino también espiritual. Izanobu despertó lentamente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por un momento y dejarlo descansar en ese umbral entre lo real y lo que no podía explicar. Sus ojos se abrieron, primero de manera vacilante, como si su conciencia aún tratara de ordenar los recuerdos y las sensaciones que se habían desmoronado como un rompecabezas incompleto. Estaba en un lugar que reconocía vagamente, un claro rodeado de árboles y un silencio tan denso que el sonido de su respiración parecía resonar como un eco en sus propios oídos. El bosque de los ecos olvidados. El nombre se filtró en su mente como un susurro lejano, una corriente que no desaparecía, sino que se mantenía viva, vibrando en la distancia, aguardando a ser comprendida. Miró a su alrededor, y por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero al observar los detalles, la luz plateada de la piedra, la sombra de la figura que lo había guiado, supo que no lo era. Algo profundo y trascendental había ocurrido allí, algo que cambiaría su vida para siempre. Se levantó con dificultad, el cuerpo aún un poco entumecido, pero la mente más despierta que nunca. Mientras avanzaba hacia la piedra, la luz de la luna reflejaba sobre su superficie, y el brillo plateado de la misma parecía pulsar con una fuerza casi palpable. En el centro del claro, la figura, ahora mucho más definida, esperaba. Su rostro, una mezcla de sombras y luces, ya no era difuso ni cambiante. Era claro, sereno, casi humano, y en sus ojos brillaba una sabiduría inquebrantable. «Has regresado», dijo la figura, su voz como un canto lejano pero lleno de certeza. «Lo que has visto, lo que has sentido, ya no se puede deshacer. La corriente del tiempo se ha movido, y ahora te corresponde a ti decidir cómo seguir». Izanobu observó la figura con una mezcla de fascinación y temor. Sentía que algo estaba a punto de desvelarse, algo tan grande y complejo que su mente aún no lograba abarcar. Sus pensamientos estaban agitados, llenos de fragmentos de imágenes, voces entrelazadas y ecos del pasado que aún resonaban en su interior. «¿Qué debo hacer?», preguntó Izanobu, su voz firme, pero con un tinte de incertidumbre. «Todo lo que he visto, todo lo que he sentido, ¿es esto solo un reflejo de lo que podría ser, o es la verdad que he estado buscando?». La figura sonrió, aunque su rostro no mostraba expresión alguna,
solo una serenidad que parecía pertenecer a algo más antiguo que el tiempo mismo. No hay una única verdad, Izanobu. La verdad es una corriente que fluye, se bifurca y se pierde, pero nunca desaparece. Lo que has visto es solo una de muchas posibilidades, una de las muchas corrientes que se entrelazan en el tejido de la existencia. El futuro no está escrito, pero cada paso que das lo construye. Las palabras flotaban en el aire, pero su peso caía sobre Izanobu como una pesada carga. Comprendió que la figura, más allá de ser solo una presencia misteriosa, era también una parte del mismo bosque, del mismo ciclo, de esa corriente infinita que parecía unir todo lo que había experimentado. Cada visión, cada revelación, formaba parte de un ciclo mayor, pero ahora tenía una nueva comprensión de su papel en ese círculo. ¿Y cómo sé cuál es el camino correcto?, preguntó él, sus palabras cargadas de desesperación, aunque disimuladas por la serenidad de su tono. El camino no siempre es recto, respondió la figura. A veces, uno debe perderse para encontrar el sentido. A veces, uno debe atravesar la oscuridad para llegar a la luz. Lo que realmente importa no es el destino, sino lo que aprendes mientras avanzas, lo que eliges ser mientras te enfrentas a las corrientes que te arrastran. El camino correcto es el que recorres con el corazón abierto, dispuesto a aceptar tanto la luz como la sombra. Izanobu asimiló estas palabras, y aunque las comprendía, sentía que aún había algo más profundo que no lograba captar del todo. La figura extendió una mano hacia él, como invitándolo a acercarse aún más a la piedra. Lo que ves aquí no es solo el reflejo de tu pasado, ni las posibilidades de tu futuro, continuó la figura. Es también la forma en que todo está conectado. Toca la piedra nuevamente, y verás el flujo de las corrientes del tiempo como un río. Verás cómo se cruzan, se desvían y convergen, hasta convertirse en algo que solo tú puedes comprender. Solo entonces podrás ver con claridad. Izanobu, aunque vacilante, acercó su mano a la piedra una vez más. Al instante, la superficie volvió a brillar con una intensidad casi cegadora, y la corriente de luz comenzó a moverse, pero no solo a través de la piedra. La luz se expandió, llenando todo el claro, atravesando los árboles y el aire, y a medida que se expandía, Izanobu pudo ver las corrientes del tiempo en forma de ríos de luz que serpenteaban en todas direcciones. Algunos frágiles, otros potentes, pero todos entrelazados, imponentes, inquebrantables. De repente, Izanobu vio algo que lo detuvo en seco. En uno de esos ríos de luz, vio una figura familiar, su propia imagen, caminando por un sendero que parecía incierto, pero que avanzaba con determinación. En las aguas de ese río, las corrientes de su vida se deslizaban, transformándose en visiones, en momentos que aún no había vivido, pero que podía sentir con una intensidad que le quemaba el alma. Vio fragmentos de su pasado, pero también vio lo que podría llegar a ser, las decisiones que aún debía tomar, las personas que aún no había conocido, los desafíos que aún no había enfrentado. El brillo de la piedra se desvaneció, y Izanobu, ahora con una claridad inexplicable, comprendió lo que debía hacer. Las respuestas no venían de una revelación simple, sino de la aceptación de que su vida no era un solo camino lineal. Cada decisión que tomaba se ramificaba en infinitas posibilidades, y las corrientes del tiempo eran la suma de todas esas decisiones. Ahora entiendes, dijo la figura, mientras la luz comenzaba a desvanecerse en el aire,
regresando al flujo natural del bosque. El futuro no es un destino fijo. Es un río que se adapta a tus elecciones, y solo cuando aceptas la fluidez de las corrientes puedes encontrar la paz. Izanobu asintió lentamente, sintiendo una oleada de comprensión y liberación. La respuesta no era una verdad absoluta, ni una solución clara, sino la capacidad de navegar por las corrientes con valentía, de abrazar la incertidumbre y permitir que el flujo del tiempo lo guiara. Con esa sabiduría renovada, dio un paso atrás, sintiendo como la figura se desvanecía lentamente entre las sombras. El bosque de los ecos olvidados ya no era un lugar de confusión y desconcierto. Ahora era un lugar de reflexión, de aprendizaje y de aceptación. Izanobu se volvió y caminó hacia el sendero que lo llevaría hacia adelante, hacia un futuro que ya no le parecía aterrador, sino lleno de infinitas posibilidades. Izanobu caminaba ahora sin prisa, como si el tiempo hubiera dejado de ser una fuerza que debía apresurar o dominar. Los días y las noches se mezclaban con una suavidad que hacía que ya no pudiera distinguir cuál era cuál, y esa amalgama de instantes le brindaba una serenidad profunda. La isla, esa isla que había sido su laberinto y su refugio, ya no lo sentía como un lugar de pruebas o desafíos. Era simplemente su hogar, un lugar que había aprendido a comprender, a sentir como parte de sí mismo. Por días había caminado sin rumbo fijo, dejando que la brisa salada le acariciara la piel, sin necesidad de pensar demasiado, sin la urgencia de descubrir algo más allá de lo que ya había aprendido. Los ecos de las corrientes del tiempo, esos ríos de luz que lo habían acompañado en su viaje, lo guiaban ahora sin que tuviera que hacer nada más que seguir el flujo natural de las cosas. En su interior, no había preguntas sin respuesta, solo existía la paz de un hombre que había entendido que el viaje mismo era el propósito. Había renunciado a la necesidad de encontrar una verdad absoluta. En su lugar, comprendió que cada paso dado, cada encuentro vivido, formaba parte de un todo que solo podía ser comprendido en su totalidad, a través de los ojos del corazón. Ya no sentía la carga de los destinos alternativos ni la presión de tomar decisiones correctas o incorrectas. Sabía que no era el destino lo que definía su vida, sino la forma en que elegía caminar por ella. Una tarde, mientras el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, la figura apareció ante él por última vez, esta vez sin la misteriosa niebla que la envolvía. Ahora, era tan clara como el agua de un manantial, tan pura y definida que parecía un reflejo del mismo cielo estrellado. ¿Lo has comprendido?, preguntó la figura, su voz como el eco de las olas rompiendo suavemente sobre la orilla. Izanobu sonrió, pero su sonrisa no era la de un hombre que había encontrado todas las respuestas. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a abrazar la incertidumbre, a entender que las preguntas eran tan valiosas como las respuestas. He aprendido a vivir con la corriente, respondió, su voz llena de una calma que solo viene con la aceptación total de lo que uno es y de lo que el mundo es. La figura asintió con aprobación. Eso es todo lo que puedes hacer, Izanobu. Vivir con la corriente, fluir con ella. Lo que has experimentado, lo que has aprendido, no es algo que debas guardar para ti solo. Es el conocimiento de que, al final, todos estamos conectados, y todo lo que hacemos reverbera en el vasto océano del tiempo. Izanobu observó la figura durante un largo momento. La luz dorada del sol poniente caía sobre ellos, bañándolos con una suavidad que parecía disolverse en la tierra. En ese instante,
No necesitaba más explicaciones. Todo encajaba. ¿Y ahora?, preguntó finalmente, su voz tranquila pero cargada de una pregunta silenciosa. Ahora, dijo la figura con una sonrisa llena de una sabiduría sin fin, ahora vives. Ahora, simplemente vives. Has encontrado lo que buscabas, no porque hayas llegado a una conclusión definitiva, sino porque has entendido que el viaje es, en sí mismo, la respuesta. Izanobu asintió lentamente, sintiendo como las palabras penetraban profundamente en su ser. No había nada más que buscar, ni metas que alcanzar. Solo el simple acto de existir, el acto de caminar por la vida con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a aprender de cada momento, de cada corriente que se cruzara en su camino. Había aprendido a vivir sin expectativas, sin miedo al futuro ni arrepentimientos por el pasado. La figura comenzó a desvanecerse, no como una sombra que huye de la luz, sino como un suspiro que se disuelve en el aire. Recuerda, susurró mientras desaparecía, siempre hay más que ver, más que experimentar. El universo entero te espera, y tú, como parte de él, serás siempre su explorador. Sigue viviendo. Izanobu miró hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se fusionaban en un abrazo eterno. Las estrellas comenzaban a aparecer, tímidamente al principio, pero luego con una claridad que reflejaba la inmensidad del cosmos. No importaba cuántas veces mirara, no importaba cuántos misterios quedaran sin resolver. En ese momento, comprendió que no necesitaba entender todo para sentirse pleno. A veces, basta con estar presente. Con una respiración profunda, dio un paso hacia el océano. La brisa nocturna lo envolvió, y las olas, como un canto lejano, le dieron la bienvenida. La luz de las estrellas parecía guiarlo, pero no era una luz que lo empujara hacia algo específico, sino una luz que simplemente iluminaba su camino, sin prisa. Izanobu caminó con paso firme, sabiendo que su viaje no había terminado, pero tampoco sentía que tuviera que apresurarse. Cada momento era un regalo, cada respiración un recordatorio de que él ya era parte de algo mucho más grande que él mismo. En su interior, el eco de las corrientes del tiempo aún resonaba, pero ahora eran susurrantes, suaves, como una melodía lejana que siempre lo acompañaría. Y así, caminando por la orilla, acompañado por la luna y las estrellas, Izanobu encontró su lugar en el vasto universo. Un lugar donde no había respuestas definitivas, pero sí una paz absoluta. Una paz que solo se puede encontrar cuando se acepta que el viaje nunca acaba, que cada paso es tan significativo como el último, y que la verdadera belleza radica en el simple acto de existir. El último reflejo de la luz se desvaneció, pero su eco permaneció, eterno e inquebrantable, como las olas que nunca dejan de romper en la orilla del tiempo. Y Izanobu, por fin, comprendió que no necesitaba más. Ya tenía todo lo que necesitaba, el viaje mismo, la vida, la corriente.